Bueno, entonces nos vamos a ubicar en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 15, y luego vamos a pasar al versículo 21. Dice así: si me amáis, guardad mis mandamientos. Verso 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Amén y amén. Señor, gracias te damos hoy por tu palabra. Padre Santo, rogamos que por favor abras nuestros corazones para que ella pueda entrar a lo más profundo, Dios, y pueda ser allí guardada y cuidada y pueda dar fruto en nuestras vidas, Señor. Te ruego en esta noche, Padre, por la obra del Espíritu Santo, Señor. Padre, que tu Santo Espíritu esté obrando en esta noche al compartir tu palabra, Señor. Tú seas quien la lleve al corazón, Padre, y obres a través de ella. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. En los versículos que acabamos de leer, el Señor Jesucristo dejó algo muy claro acerca de cómo saber, de cómo identificar, de cómo comprobar si nosotros realmente amamos a Dios y si alguien realmente ama a Dios. Debemos recordar que el primer mandamiento que el Señor estableció es amarlo a Él con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas las fuerzas de nuestra vida. Ese es el primer y más grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y en esos dos mandamientos nuestro Señor resumió toda la ley, ¿cierto? Y en los versículos que acabamos de leer, el Señor estableció cómo podemos nosotros examinarnos a sí mismos para saber si en verdad estamos amando a Dios o no estamos amando a Dios. Quizás si a nosotros nos preguntaran que si amamos a Dios, la mayoría apresuradamente diría que sí. La respuesta automática casi de la mayoría de personas sería sí. Y quizás eso sería suficiente para quien nos pregunta, ¿cierto? Eso sería suficiente y sería hasta agradable escuchar que alguien responda que si ama a Dios y diga sí lo amo. Sin embargo, nuestro Señor enseñó que amar a Dios no es decir que lo amo, no es llorar, no es cantar. Esas no son cosas
que realmente evidencien que alguien ama a Dios. El Señor Jesucristo mostró que lo que realmente muestra y evidencia que alguien ama a Dios es lo que dice en el versículo 15: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y luego lo que repite en el versículo 21: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Hoy en día estamos en medio de un tiempo donde nosotros nos dejamos impresionar por cosas y donde vivimos en la superficialidad y nos movemos por la superficialidad, por lo externo y por las apariencias. Y por esa razón es fácil pensar que alguien que llora, que alguien que canta, que alguien que habla de Dios, ama a Dios. Eso es fácil llegar a pensarlo, ¿no? Tan bonito que esa persona habla de Dios. ¿Cómo llora? ¿Cómo canta? ¿Cómo hace esto? Pero el Señor no dijo que esas fueran cosas que demostraran que alguien realmente amaba a Dios. No. El Señor dijo que lo que realmente demostraba que había un amor genuino por Él era obediencia. Es decir, que el amor verdadero hacia el Señor produce obediencia en nosotros. Si en nosotros no hay un deseo de obedecer los mandamientos de Dios, nuestro amor por Él no es un amor genuino, ni un amor sincero, ni un amor real, ni un amor verdadero. Debemos examinar nuestros corazones y mirar por qué razón estamos siguiendo al Señor. Muchas personas siguen al Señor buscando un milagro de sanidad, buscando un milagro económico, buscando que se les arreglen sus problemas, pero no con el deseo de obedecer y de guardar los mandamientos de Dios. Y esas motivaciones anteriores son motivaciones incorrectas. La motivación para seguir al Señor y para buscarlo debe ser guardar y obedecer sus mandamientos. Si a alguien no le interesa conocer los mandamientos de Dios y obedecerlos, tal persona no es un hijo de Dios, y tal persona, así diga que ama a Dios, es un mentiroso, es una mentirosa. Eso es algo tan importante de entenderlo. Y era lo que el Señor establecía en su palabra. Porque el Señor habla no para hacernos sentir bien solamente. El Señor habla no para hacernos sentir bien, sino para cambiar y transformar nuestras vidas. Y muchas veces el cambio y la transformación en nuestras vidas va a doler. Muchas veces el cambio y la transformación en nuestras vidas va a costar, pero luego de eso vamos a estar satisfechos y dichosos con los cambios que el Señor hace en nosotros. Así que esto es tan importante de entenderlo. A veces quizás busquemos a Dios para que nos haga sentir bien y no. El proceso de Dios con nosotros es que primero tiene que hacernos sentir mal para luego podernos hacer sentir bien, para luego darnos la felicidad, para luego darnos la bendición. Pero hoy en día vemos que las personas buscan a Dios solo para que los haga sentir bien, solo para que los haga felices, solo para que los bendiga, pero no quieren pasar por el paso anterior. Y es ahí donde necesitamos comprender las palabras del Señor.
Ahora, esta obediencia de la cual el Señor habla acá, no es una obediencia para ganarnos la salvación, porque la salvación es solo por la gracia del Señor. Y noten que esta obediencia de la cual Él habla aquí está después del amor por Él. Por eso dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y luego dice, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Versículo 23, el que me ama, mi palabra guardará. Mire que no es obedecer para luego amar, es amar para luego obedecer. Y es imposible que alguien ame a Dios si primero no ha nacido de nuevo, es decir, si primero no ha sido salvo. Ninguna persona sin que haya nacido de nuevo puede amar a Dios. Y ninguna persona que no ame a Dios verdaderamente puede obedecer la palabra de Dios. Mire que es una secuencia de cosas. Una lleva a la otra y deben estar en el orden correcto. Así que no es obedecer para ser salvo y para amar a Dios. No, es ser salvo para amar a Dios y luego con ese amor yo le obedezco. No para ganarme la salvación porque ya Él me la ha regalado, sino ¿para qué? ¿Para qué entonces la obediencia? Para honrarlo a Él y en segundo lugar, porque de esa obediencia dependerá en gran medida el bienestar de nuestras almas mientras estemos acá en esta tierra. Porque los principios de Dios son para el bien de nuestras almas, para el bien de nuestras vidas. Y cuando no llevamos una vida de obediencia a Dios, eso inmediatamente va a traer problemas y va a traer consecuencias a nuestras vidas. Así que la obediencia no es para ser salvos, pero sí para poder tener una vida más plena, más dichosa y más bendecida en esta tierra. Para disfrutar más el caminar y poder reflejar más al Señor a través de nuestras vidas. Así como el Señor fue movido por su amor para entregar al Señor Jesucristo en la cruz por nuestra salvación, así también Él quiere que por amor nosotros seamos movidos para entregar y vivir para Él cada día de nuestras vidas. Notemos Juan 3:16, este verso tan conocido, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué está diciendo ahí el texto? Que fue lo que movió a Dios para enviar a su Hijo unigénito. El amor. Y así también Él quiere que nosotros demos ahora nuestra vida en obediencia a Él, movidos por amor. No una obediencia forzosa u obligada, sino una obediencia que por amor. Dios quiere que le sigamos y que caminemos con Él, no con una obediencia forzada, impuesta u obligada, sino con una obediencia movida por un amor sincero y genuino hacia Él. La persona que camina con Dios de esta manera disfruta el caminar y no sufre ni reniega para obedecer los mandamientos de Dios. Pero la persona que no tiene amor por Dios le pone peros a todas las cosas de Dios y no disfruta el caminar con Dios porque lo ve como una carga. Por eso en Apocalipsis 2:4 el Señor muestra a la iglesia de Éfeso que había perdido su primer amor. Apocalipsis capítulo 2, versículo 4. Vamos a mirar lo que dice el texto allí.
pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. El Señor le hace una observación a la iglesia de Éfeso, que también aplica para nosotros en este tiempo. Y es decir, que la iglesia ya no amaba a Dios como lo amaba al principio. Y se dedicaban solo a hacer cosas y hacer cosas, pero no había una comunión, una intimidad, un compañerismo profundo con Dios. Solo hacían y hacían obras, hacían y hacían cosas, pero en lo secreto no pasaban tiempo con Dios ya en oración, no leían la Biblia, no se deleitaban en las cosas secretas e íntimas con Dios. Es decir, no había una relación con Dios. Solo hacían cosas. Y quizás no sé si a usted le pueda estar sucediendo esto, que usted venga a la iglesia, que usted quizás sirva en la iglesia, haga algo o ayude a otras personas, pero usted en la semana no ora en su casa, no lee su Biblia, no tiene una relación cercana, íntima y profunda con Dios. Esa es la señal de alguien que ha perdido su primer amor. Y que el Señor dice luego a la iglesia: mira de dónde has caído y arrepiéntete. Es decir, es un pecado. ¿Por qué razón es un pecado? Porque estaríamos incumpliendo el primero y más grande de todos los mandamientos: amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Quien ha perdido el primer amor comienza a llevar una vida de apariencias, en donde hace cosas externamente, pero no hay un verdadero amor ni una verdadera pasión por Dios en su corazón. Así que nuestro mayor problema con las cosas de Dios no es la falta de tiempo, no es la falta de dinero o que hayan muchos problemas. Nuestro mayor problema con Dios y con las cosas de Dios es nuestra falta de amor por Dios. Ese es en realidad el mayor problema de quienes no tienen una vida comprometida con Dios. No es que no tengan tiempo, no es que no tengan dinero, no es que tengan muchos problemas. En realidad, la raíz de su falta de compromiso con Dios, de su falta de obediencia a Dios, está en que no hay un verdadero amor por Dios. Porque donde hay amor se saca tiempo. Donde hay amor, no importa que haya escasez. Donde hay amor, se enfrenta y se superan los problemas y se sigue adelante. Y esto debemos reconocerlo. Porque como seres humanos solemos poner excusas y ponemos muchas excusas de las que hay y si no nos las inventamos. Pero la realidad detrás de todo eso es que no hay un amor genuino y profundo y fuerte por Dios. Porque lo que uno ama, a eso le saca tiempo. ¿Cierto? Pregúntele a alguien que se ha enamorado. No importa, se le saca el tiempo. Cuando se ama, no importa si hay o no hay mucho, lo importante es disfrutar y estar con la persona. Así hayan problemas, no importa, vamos a salir adelante. Pero cuando se pierde el amor, cualquier cosa se convierte en una justificación para decir no más. Cualquier cosa se convierte en una razón para tirarlo todo. Así que es importante que reconozcamos esto. Y ahora, ¿por qué se pierde ese amor por Dios? ¿O por qué no hay ese amor por Dios? En primer lugar,
quien no ha nacido de nuevo no puede amar a Dios, porque ese es un amor que lo produce el Espíritu de Dios. Ese es un amor que lo produce la obra de Cristo en nosotros. Quien no ha nacido de nuevo no puede amar a Dios. Así que una de las causas por las cuales no se ame a Dios es porque no se ha nacido de nuevo, porque no ha habido un arrepentimiento y esa persona no ha sido salva. Pero en segundo lugar, otra razón por la que no se ama a Dios, aunque haya nacido de nuevo, aunque sea un hijo de Dios, es porque se han empezado a amar otras cosas más que a Dios, y eso ha tomado el primer lugar en nuestra vida y ha desplazado a Dios a un último lugar de nuestras vidas. Empezamos a amar las cosas creadas y no al Creador. Empezamos a amar las cosas creadas y no al Creador. Y entre esas cosas que solemos amar, encontramos las siguientes. La primera de ellas, y quizás con la que más tenemos que luchar, es un amor excesivo hacia nosotros mismos. Un amor excesivo hacia nosotros mismos. Y quizás uno de los mayores problemas hoy en día en los seres humanos es ese. No es falta de amor por sí mismo, es más bien un exceso de amor hacia sí mismo, que se evidencia como en que nos volvemos egoístas y solo pensamos en nosotros. Miremos lo que dice Ageo, capítulo 1, versículo 3. El Señor está haciendo allí un reclamo también al pueblo y dice el verso 3: Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: ¿Es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera, y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, y ahí mismo el Señor da la respuesta: por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. En otros términos, cada uno busca y le interesa solo lo suyo, y no le interesa lo de los demás. Y en este contexto no le interesa la casa de Dios. Y así hoy en día tristemente lo vemos dentro de la iglesia del Señor. Muchas personas solo piensan en qué pueden venir a buscar y a recibir en la iglesia, pero no piensan en cómo puedo yo ir y servir, colaborar en la iglesia. No piensan en las necesidades que hay en la iglesia, solo piensan en sí mismos y buscan solo un beneficio para sí mismos, y no piensan en servir y en preocuparse y en interesarse y en esforzarse también por la obra de Dios. Eso mismito pasa en este tiempo. Hermanos, y nosotros tenemos que recapacitar de esto, porque si hasta este día
esa es la forma en que nosotros vemos la iglesia, la hemos estado viendo de una manera equivocada. La iglesia no es solo un lugar, o las cosas de Dios no es solo aquello a lo que yo voy a ver qué puedo sacar y qué puedo recibir para mí. No, la obra de Dios es también mirar yo qué puedo hacer allí, cómo puedo servir, qué necesidades hay, cómo puedo yo aportar, qué puedo yo hacer, cómo puedo yo ayudar a que la obra de Dios siga adelante. De eso se trata. Amén. De eso se trata, amados. No solo pensar en nosotros, porque tristemente estamos invadidos de eso. Solo pensamos en nosotros. Y nosotros, ese amor excesivo por sí mismos, es lo que muchas veces nos ha dejado de amar a Dios. Nos ha llevado a dejar de amar a Dios como debemos amarlo. Pero también otra de las cosas que muchas veces podemos llegar a amar son lo que dice Primera de Juan 2:15. Primera de Juan 2:15. Dice así, el verso 15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, ¿qué pasa? El amor del Padre no está en él. Es decir, que mire cómo un amor compite contra el otro y desplaza al otro. Dice que quien ama al mundo, el amor del Padre no puede estar en él. Versículo 16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Entonces, ¿qué es amar al mundo? Porque quizás hemos escuchado ese término. ¿Qué es amar al mundo? Aquí la Biblia describe que amar al mundo es amar el placer, ¿sí? Amar los placeres que ofrece el mundo. Amar al mundo es amar el tener cosas materiales. Eso es amar el mundo. No quiere decir que uno no deba visionar y proyectarse a cosas, pero otra cosa es amar eso y buscarlo de una manera exagerada. Eso es amar al mundo. Es amar los placeres que el mundo da, amar las cosas materiales, pero también amar la fama, el reconocimiento y buscar agradar al hombre y no buscar agradar a Dios. Eso es amar al mundo. Amar los placeres, amar el tener cosas materiales y amar el ser reconocido y el agradarle y el tener aprobación por el hombre, pero no por Dios. Eso es el amor por el mundo. Y esto nos atrae constantemente. Y estamos rodeados cada día de estas propuestas, ¿cierto? De estos ofrecimientos. Están así, de diferentes formas, de diferentes presentaciones. En todo lado lo vemos, en la televisión, lo vemos al salir, lo vemos en las redes, lo vemos en todo lado. El mundo nos tiene así, saturados de todo esto. Y si el cristiano se descuida y empieza a irse tras de esas cosas, eso se va encargando de matar y apagar su amor por Dios. Así que debemos tener mucho cuidado, porque caminamos por un camino resbaloso y necesitamos sujetarnos fuertemente del Señor y no descuidarnos para que nuestros pies no resbalen. Así que debemos reconocer que cuando hacemos algo es porque nos gusta y porque lo amamos.
Es decir, que cuando pecamos, no pecamos solo porque somos débiles, o no pecamos solo porque nos engañaron. Pecamos porque nos gusta hacerlo. Si no, no lo hubiéramos hecho. Si no nos gustara, no lo hubiéramos hecho, ¿cierto? Si nos proponen hacer algo que nos gusta, no lo hacemos porque no nos gusta. Pero cuando hacemos cosas que están mal delante de Dios, no nos podemos justificar diciendo que no, no, es que eso nos gusta. Y amamos eso. Y amamos eso. Y como todo lo que se hace mal trae consecuencias, el perder el primer amor por Dios trae y ha traído profundas consecuencias a nosotros, los seres humanos y los creyentes. ¿Cuáles son las consecuencias? Quizás algunas, no todas, no las podríamos mencionar todas, pero algunas de ellas, quizás las más sobresalientes. El dejar el primer amor por Dios y empezar a amar otras cosas, dentro de las que hemos mencionado el amor excesivo hacia sí mismos y el amor hacia las cosas del mundo, eso ha producido frustración, decepción e insatisfacción e infelicidad profunda en el corazón del ser humano. Cuando el ser humano ha corrido tras de otras cosas, lo único que ha encontrado es decepción, desilusión, tristeza, traición, frustración, amargura. Pues el diseño de Dios ha sido que solamente en Él nuestra vida encontrará satisfacción, plenitud y felicidad verdadera. Solamente en Dios. Cuando el ser humano trata de buscar eso en otras cosas, como en sí mismo o en las cosas del mundo, lo único que se va a encontrar es con decepción, con desilusión y con frustración. ¿Por qué? Porque el diseño con el cual Dios nos creó es para que solamente en Él encontremos esa plenitud, esa dicha y esa realización de nuestras vidas. Solamente en Dios. Por esa razón, muchos creyentes viven vidas infelices, porque no es Dios su fuente de realización, de satisfacción, sino que su fuente de realización y de satisfacción está en otras cosas. Y cuando esas cosas son movidas, entonces ahí se echa a morir el cristiano o el Hijo de Dios, porque no está sobre la roca, no está en Jesús realmente. Su satisfacción, su deleite, su felicidad está puesta en otras cosas. Y por eso cuando esas cosas son movidas, la persona entra en profunda desilusión, tristeza y amargura. Mire lo que dice Jeremías capítulo 2, versículo 13. Jeremías capítulo 2. El Señor hace aquí también un reclamo a su pueblo. Jeremías capítulo 2, verso 13. Y habla de dos males que ha hecho su pueblo. Jeremías 2, 13. Porque dos males ha hecho mi pueblo. El primero, me dejaron a mí. ¿Cuál fue el primer mal que hizo el pueblo? Dejar al Señor. Pero dejar al Señor no significa siempre
apartarse de la iglesia e irse al mundo. No, hay muchas personas que están en la iglesia, que vienen a la iglesia y han dejado hace tiempo al Señor. Lo han dejado. Porque venir a la iglesia no es tampoco una señal de que usted tiene una relación sincera, profunda con Dios. Y hay muchas personas que vienen a una iglesia y hace tiempo han dejado al Señor. Y luego dice el verso: porque dos males ha hecho mi pueblo, uno me dejaron a mí. ¿Y cómo se presenta el Señor aquí? Como fuente de agua viva. ¿Qué podemos entender nosotros por esta frase, fuente de agua viva? ¿Qué entiende usted por eso? Cuando le hablan de una fuente de agua viva, yo puedo entender algo que me llena, que me sacia y que me quita la sed. ¿Cierto? En todo momento, porque dice una fuente de agua viva. Un agua viva es un agua que fluye, un agua que corre, un agua que está ahí, constante. Pero luego el verso dice que el segundo mal, cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Es decir, tenían aquí el agua viva, pero se fueron a buscarla en otros lados. Pero ya la tenían aquí. ¿Pero qué pasó? Se fueron a buscarla a otro lado. ¿Por qué creen ustedes que sucede eso? Porque amamos lo malo. Porque el corazón humano ama lo malo. Mire lo que dice Juan, capítulo 3, verso 19. Juan 3, verso 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran ¿qué? Malas. ¿Cuál es la razón por la que las personas son condenadas? Porque aman más las tinieblas que la luz. ¿Por qué nos metemos en tantos males y en tantos problemas? ¿Por qué hay tanto creyente que no vive una vida realizada en Dios? Porque aunque es creyente, aún ama cosas que están mal delante de Dios. Y por esa razón no experimenta libertad, no experimenta bendición, no experimenta la luz de Jesús en su vida. Porque hay un amor hacia lo incorrecto. Y el Señor nos lo muestra claramente en este versículo. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Entonces ahí está en realidad el problema. No es que me hagan brujería, no es que me hagan hechicería, no es que esto, no, es que yo amo lo que está mal, por eso lo hago. Porque ni Dios ni Satanás puede forzar mi voluntad ni obligarme a hacer cosas que yo inicialmente en mi voluntad no desee hacer. No existe eso que nos han vendido la idea. Sí, a usted le están haciendo brujería y sí, pobrecito, por eso usted está como está. No, usted está como está porque usted ha tomado malas decisiones, ha amado lo que está mal, y hasta que usted no acepte su responsabilidad y su culpa en eso, usted no empezará a ser libre y no empezará a experimentar un cambio en su vida. Eso se debe decir como es. Y no buscar quitar la responsabilidad de quien realmente tiene la responsabilidad, que somos nosotros, por amar lo que está mal delante de Dios. Y por no amar a Dios, y que por no amar a Dios no hay obediencia a Dios. Y eso trae males, muchos males.
El Señor los nombró allí en Deuteronomio, las consecuencias de la desobediencia, y un listado enorme. Y en ningún verso el Señor dijo que lo que a mí me pasa era culpa de Satanás. Todos los versos de la Biblia apuntan a la culpabilidad del ser humano por amar lo malo. Y aquí el Señor está diciendo que la condenación vino al mundo no porque Satanás engañara al mundo. No, aquí dice ¿por qué? Porque los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Sí, Satanás tienta, claro, sí, él trabaja, pero quien decide finalmente, ¿quién es? Nosotros. Y si decidimos sobre algo es porque nos gusta. Si no, no decidiéramos por eso. Y hay un problema en nuestro corazón. Y ahí es donde necesitamos rendir y decirle, Señor, cambia mi corazón, cambia mi vida, Padre. Ahí es. Cuando yo aterrizo sobre la realidad, ahí es cuando empiezo a ver el camino hacia mi verdadera libertad. Ahí comienza. Ahora, ¿qué hacer para que nuestros corazones se enamoren y se enciendan por el Señor? Después de que el Señor resucita y se aparece a algunos de sus discípulos, en alguna ocasión, 2 de ellos que iban caminando, ellos hablan luego de que el Señor camina con ellos, pero ellos no sabían que era el Señor. Pero luego el Señor se les revela, sí, que era Él. Y entonces uno de ellos dice, ¿acaso no ardía nuestro corazón cuando Él nos hablaba? Cuando escuchábamos sus palabras. Y aquí encontramos 2 cosas que nos pueden ayudar para enamorarnos profundamente del Señor. Pero no solamente para enamorarnos, sino para mantener ese amor en nuestras vidas. 1, la presencia del Señor Jesús. La presencia del Señor Jesús. Es una presencia viva y es una presencia real que sus hijos pueden experimentar y pueden disfrutar cada día de la vida. Esa presencia es real, esa presencia es viva, y es una presencia cercana, no es una presencia lejana, sino es una presencia cercana, viva y real, la presencia de Jesús. ¿Y cómo nosotros entramos a la presencia? A través de la oración, a través de la intimidad, a través de la búsqueda en la oración. Ahí entramos a la presencia del Señor y ahí estamos en la presencia cercana e íntima con el Señor. Pero en segundo lugar, las palabras del Señor. La presencia del Señor, pero en segundo lugar, las palabras del Señor. Si hay algo que el Señor va a usar para darle vida a un corazón muerto y para avivar a un corazón dormido, es su palabra. La Biblia describe su palabra como fuego, como una espada, como un martillo. Él declara su palabra como aquello que es espíritu y es vida. Así que nosotros, si queremos enamorarnos del Señor, necesitamos buscar la presencia del Señor Jesús
Y en segundo lugar, necesitamos oír su palabra, porque esa palabra toca aquí, esa palabra se mete aquí y esa palabra empieza a hacer algo ahí en nuestros corazones. Por eso, quien no ora, quien no lee la Biblia, no piense que va a poder desarrollar un amor por Dios. Necesitamos orar más, necesitamos leer más la Biblia y necesitamos buscar más el rostro de Dios, porque en la medida que lo hagamos, en esa medida nuestro amor por Dios se despertará y crecerá más. Y en la medida que el amor por Dios se despierte y crezca más, nuestra obediencia también hacia Él será mayor y será mejor. Y en la medida que esa obediencia a Él sea mayor y mejor, nuestra vida también será mucho mejor. Todo va así, en una secuencia. Necesitamos hacerlo. Hermanos, esto no se trata de que alguien venga y ore por mí, aunque debemos orar los unos por los otros y aunque debemos pedir oración los unos por los otros, claro. Esto no se trata de ir a una reunión de avivamiento. Esto se trata cada uno tomar una decisión en su corazón e ir a través de la oración y a través de la palabra a buscar a Jesús. Y allí lo va a encontrar, porque Él ha prometido que todo el que le busca de corazón le hallará y le encontrará a Él. Amén. Coloquémonos sobre nuestros pies. Padre, te damos gracias en esta noche, Señor. Gracias te damos por tu palabra, Dios, que es viva, Señor, y que es eficaz, Padre, para cada situación de nuestras vidas, para cada momento de nuestras vidas, Padre. Oh Señor, en esta noche nos has hablado de una manera clara, Padre. Señor, ayúdanos a no seguir conformes con la vida que estamos, con la vida que llevamos, Padre. Ayúdanos, Señor, por favor, cada día a buscar más tu presencia, a buscar más tu palabra, Señor. Ayúdanos también a asumir la responsabilidad de nuestras vidas, Señor, y a no vivir con excusas y con justificaciones para evadir el reconocer y el aceptar la responsabilidad de lo malo que hacemos, Señor, porque lo amamos, Padre, muchas veces. Amamos muchas veces lo que está mal, Señor. Y por eso en esta noche te rogamos, Padre Santo, que nos ayude de ahora en adelante, Dios, a ir cada día más y más a tu presencia, Señor, y a buscar tu rostro, Padre, de todo corazón, Señor, porque tú has prometido, Dios, que no echarás fuera a quien va a ti, Señor. Tú lo has prometido, Padre.